La luna en la astrología representa principalmente las emociones, la sensibilidad y cómo nosotros manifestamos todo eso que sentimos. Actualmente la luna está en Tauro, en un par de días va a pasar a Géminis y va a ocurrir algo interesante, que va a ser una cuadratura con Neptuno. Para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio, soy astrólogo de profesión y también soy el hijo de Silvia. Generalmente tenemos estas charlas astrológicas y creímos que es una buena forma de contarles un poco más aquello que el universo nos dice, ojo, tengan cuidado con esto o aprovechen lo otro. Pero, ¿quién mejor que la misma Silvia para explicar a qué me refería al principio de este video cuando mencionaba que en los próximos días la Luna va a estar en Géminis y le va a hacer una cuadratura a Neptuno? Bueno, fíjense, primero la luna que nos manifiesta toda la vulnerabilidad. Es algo emocional y está pasando por el signo Géminis. Y va a chocar sus energías con Neptuno que está pasando por Piscis. Son dos elementos muy diferentes. Activan un ángulo de 90 grados. Cuando dos planetas hacen un aspecto de un orbe de 90 grados, es lo que se llama una cuadratura. Son dos energías que chocan. Para poder diferenciarlo, tiene que estar en dos elementos totalmente diferentes. Acá tenemos el elemento aire, que es Eso, racional. eso va a ser a Sí, partir de qué fecha, porque actualmente, a ver, nosotros estamos simulando esta carta para poder explicarle a todos ustedes lo que va a ocurrir en el universo y cómo nos podemos sentir. Este video es grabado el 8 de agosto. Esta cuadratura va a empezar el 10, ¿correcto? sí. Entonces hay un pequeño truco que nosotros como astrólogos podemos hacer utilizando este programa. Así que me voy a adelantar 2 días y a este personaje ficticio que inventamos de nombre Sandra, ya podemos observar cómo en su carta, ahora sí tiene la luna en Géminis, haciéndole cuadratura, como decía Silvia, a Neptuno en Piscis. Dos signos completamente diferentes, poco, poco compatibles si no sabemos manejar bien las ideas del aire y las profundidades del océano. Sí, y fíjate que es una luna muy, muy inestable, porque como la luna se lo relaciona con lo emocional, al pasar por Géminis, nos da también un apuro por decir lo que pensamos. Y especialmente, fíjate, a esta persona que le está activando el Marte. Entonces es un Marte en Géminis, que ya de por sí la persona tiene instintivamente mucho de hablar sin pensar, y la luna, la sensibilidad que activa ese instinto de hablar sin pensar, en cuadratura con Neptuno, lo puede hacer hablar de más sin pensar, hablar desde el lado más instintivo, más emocional, y a lo mejor hablar más de lo que tiene que hablar porque se deja llevar por toda esa parte emocional. Hay varias cosas entonces ahí por destacar, como para poder ponerle un orden. Entonces, la luna nos habla primero de la sensibilidad y de las emociones, principalmente, Ujú. digamos, de las que están a flor de piel, no de absolutamente todas las cuestiones emocionales, porque hay otros aspectos y otros planetas que nos hablan un poquito más de lo que llamamos muy profundamente, muy adentro. Está pasando por Géminis, o a partir del 10 de agosto, mejor dicho, va a pasar por Géminis, que es el primer signo de aire. Y aquí hay una pequeña aclaración, las energías no son ni buenas ni malas, va a depender mucho de cómo lo llevemos. Géminis en ese orden de ideas, que es el primer signo de aire, el aire hace referencia a las ideas, a las concepciones que tenemos. Si a esa energía la llevamos bien, de manera positiva y efectiva, podemos ser muy buenos comunicadores. De una manera no tan bien llevada, esa energía a Géminis, insisto, una energía no bien llevada, a Géminis lo convierte en el signo más chismoso de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Si hablamos de los sentimientos y de las emociones que pasan por esa energía de Géminis,
Entonces, vamos a entender un poquito más, comprender un poquito más por qué podemos estar, ¿cómo diríamos? Fluctuando mucho, medio volubles, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Particularmente en la carta de este personaje, ¿sí? Que insisto, es completamente inventado, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, le va a hacer una conjunción a su Marte natal en Géminis. Entonces, si Marte representa al guerrero, a esa fuerza de avance que nosotros tenemos, está pasando por un signo como Géminis, que ya lo explicamos, entre su sensibilidad media alborotada por estar en Géminis, pasándole, haciéndole una conjunción, pasándole por encima a su Marte natal, entonces no solo va a ser, digamos, voluble, también va a ser volátil. Entonces, todo lo que quiera comunicar, todo lo que quiera expresar, pero sobre todo también todo lo que vaya a sentir, puede explotar para cualquier lado. Entonces, ya solo por esa conjunción vamos a sentir que la sensibilidad de las emociones nos pueden jugar una mala pasada, pero la cuadratura que vos mencionabas puede profundizar todo eso más, digamos, para bien o para mal, según nuestro conocimiento, según nuestro estado de conciencia, ¿o no? Claro, porque fíjate que esa luna sobre el Marte lo va a hacer hablar instintivamente, decir muchas cosas, pero ¿cuál es el cuidado? Al ser la cuadratura con Disculpa, Neptuno, disculpa, porque estamos hablando mucho, porque nosotros lo reconocemos fácilmente en la carta, pero me voy a mm, tomar un atrevimiento. Esta es la luna en Géminis que nos va a afectar a todos. De una u otra manera, mm, a todos nos va a afectar. Pero acá destaco la importancia de conocer la carta astral de cada uno de nosotros. Porque si bien de alguna u otra manera a todos nos afecta, en esta carta astral, el tránsito es la rueda de afuera y la carta astral es la de adentro. Entonces, conociendo nuestra carta astral, nosotros podemos entender cómo lo que pasa igual para todos nos puede afectar de manera diferente. Entonces, nosotros estamos hablando de una luna en Géminis para todos, pero en la carta astral de la persona estamos hablando de este Marte en Géminis. Y el tránsito de la cuadratura la encontramos acá, desde la casa 2 a la casa 11. Este es el Neptuno en Piscis del que estamos hablando. La cuadratura entonces es Luna en Géminis, cuadratura Neptuno en Piscis. muy buena aclaración. ¿Qué hace todo lo que estuvimos hasta hablando hasta ahora en cuadratura con ese Neptuno en Géminis, en Piscis que le acabas de decir? Como Neptuno a veces nos desfasa de la realidad, nos hace vivir en ilusiones que a veces pueden ser positivas o negativas. Esta reacción de la Luna en cuadratura con Neptuno nos puede generar ese desfase. A lo mejor nos enojamos, pero la realidad no concuerda realmente por el enojo. Podemos hablar de más por esa luna que está activando el Marte y a los pocos días, al estar la cuadratura, nos damos cuenta, ay, pero no era realmente lo que yo estaba viendo. Ese enojo no valió la pena. Esa emoción tan de enojo agresiva no valió la pena porque no era tal así el evento. Eso es lo que puede pasar en estos días. Hay que tener en cuenta también una cosa. Son 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Pero son Ujú. 4 elementos: Sí. fuego, tierra, aire y agua. A Ujú. cada uno, mejor dicho, por cada uno de los elementos, hay 3 signos. No quiere decir necesariamente que cada signo sea mejor que otro. Digamos que ciertas características han evolucionado o involucionado, por decirlo de alguna manera, en mayores proporciones. Entonces, según nosotros conozcamos toda esta información, si estamos diciendo que una energía geminiana nos puede convertir en un signo que constantemente quiera comunicar bien o esté constantemente en búsqueda de información, nos puede convertir, mal llevada esa energía, en el signo más chismoso. Ese es el primer signo de aire.
el siguiente signo de aire, esa misma capacidad va a estar como en otro escalón. Y cuando subamos al tercer signo de aire, que es Acuario, va a estar todavía más aumentada, hasta que, es bueno, esto ya es, me estoy yendo por las ramas, hasta que no encontremos la vuelta a cómo manejar los elementos, vamos a seguir así, en círculos. Pero ¿por qué les hago esta aclaración de los elementos? Un, un gran maestro explicaba, de la astrología, explicaba los elementos de la siguiente manera. Por ejemplo, con el agua. Sí, a propósito de que vamos a hablar de Neptuno, que es el regente de Piscis, y Piscis es el, digamos, el último signo de agua. Cáncer y Escorpio son los primeros dos de ese elemento. Cáncer, siendo el primer signo de agua, podría ser una especie de arroyito, ¿sí? Escorpio, en ese orden de ideas, podría ser un río, un caudal mucho más fuerte. Y Piscis ya pasaría a ser un océano. Entonces, en ese sentido, la proporción puede ser mucho más grande, pero la energía funciona igual. Tenemos que estar muy pendientes de cómo alejamos esa energía. Para bien o para mal, apropiadamente o de una manera no tan apropiada, de una manera coherente o de una manera no tan coherente, mejor dicho, incoherente. Entonces, si ya sabemos que la luna es la sensibilidad, pasa por el signo de las ideas, como es Géminis, y va a ser una cuadratura a Neptuno, que es el regente de Piscis, y estamos hablando en el estado más profundo del agua, de las emociones, entonces se nos pueden cruzar los cables, ir para un lado, ir para el otro, nos levantamos un día, nos sentimos muy sensibles, nos dicen, hola, ¿cómo estás? Ah, pero me puse triste porque cuando me dijeron hola, ¿cómo estás? Resulta que no me lo dijeron sonriendo. ¿Es así o estoy exagerando un poco? Es así, es subir y bajar, es lo que yo llamo una montaña rusa emocional. Subimos, bajamos, y no va a depender tanto del otro, de la forma que nos diga, sino la vulnerabilidad nuestra, cómo lo vamos Claro. a sentir. Y en este caso Entonces, particularmente porque esta persona que, insisto, es algo que inventamos con Silvia, eh, esa cuadratura al mismo tiempo le está haciendo una conjunción a Marte, que es el que la va a hacer estallar a esta persona. Am, puede que para otra persona no esté esa conjunción con Marte, y la sensibilidad la va a tener igual. Solo que quizás como no tenga esa conjunción con Marte, quizás como a otra persona esa luna en Géminis no le esté pasando por encima de su Marte en Géminis natal, como podemos ver acá, entonces quizás no lo dispare, quizás no lo comunique, quizás no lo exprese, pero la sensibilidad la va a llevar por dentro igual, porque esta luna en Géminis va a estar haciendo esta cuadratura con Neptuno en Piscis. Yo creo que, a ver, me atrevo a decir, a invitar a que cada uno revise su carta astral, si no, tranquilamente pueden separar una cita con Silvia o conmigo para poder interpretar la carta de cada uno. Incluso me atrevo a decir que entender precisamente lo que es una conjunción o una cuadratura que se puede, cualquiera lo puede hacer, hay un paso previo y es saber que existen, más allá de entender con precisión qué puede significar. Porque capaz que nos aceleramos como locos en el buen sentido y quiero entender qué es una cuadratura, quiero entender qué es una conjunción. Yo creo que el primer paso es saber que existen, saber cómo me puede afectar y primero saber yo cómo lo puedo utilizar a mi favor o no. Eh, porque acá en la astrología no hay nada ni bueno ni malo. ujú, Depende mucho de cómo nosotros aceptemos esa información y la integremos. Si yo ya sé que esa conjunción entre la Luna y Marte me puede, digamos, mm, no sé si decir sulfurar, quizás sea un término un poco brusco, pero yo sé que si me puede alterar, entonces esa alteración no la voy a volcar
peleando con un amigo, con mi pareja, con mis papás. Tengo rabia, me voy al gimnasio a pegarle puños al saco de boxeo. Yo sé que los que me conocen saben que yo utilizo, digamos, ejemplos medios chatos, pero es para ejemplificar claramente a lo que quiero decir. Si tengo la sensibilidad alterada y yo sé que la cuadratura, más que hacerme mal, me está haciendo una invitación a, ¿cómo diríamos? A, a cuestionarme si lo que estoy pensando, sintiendo, percibiendo, eh, es correcto o no, me lo estoy imaginando de más o no, o me está diciendo esa capacidad que puedes tener de inventiva, de imaginar las cosas, volcar en otro sentido, o si la misma cuadratura me está diciendo aprende a controlar tus emociones y si ya sabes que esto te va a pasar, quédate guardadito o guardadita un par de días en tu casa, no te expongas tanto porque puedes arrepentirte de lo que puedes decir o puedes percibir de más las cosas y te puedes pelear al pedo. Y después, total, cuando pasen esos 2 o 3 días, te vas a sentir mejor con vos mismo porque superaste esa nebulosa emocional, esa mini crisis existencial que puede representar una Luna en Géminis cuadratura a Neptuno en Piscis. Después, cuando vuelva a pasar, ni la vas a sentir porque ya integraste el conocimiento, entendiste lo que estaba pasando y diste los pasos apropiados y correctos para que en un día de furia no putees al que, no sé, el que te pitó en la calle cuando estabas manejando. Eh, ¿Es posible interpretar la astrología de ese modo? ¿Está bien entender nuestra carta astral y cómo los astros nos afectan de ese modo? ¿O, o esa sensibilidad que nos puede jugar una mal pasada es simplemente así y toca aceptarla? Yo creo que todo esto nos sirve para aprender a canalizar todas las energías, porque si no vamos a estar en un sub y baja todo el tiempo. Por ejemplo, conocer esta influencia, porque para todos vamos a tener la cuadratura Luna, cuadratura Neptuno, nos sirve a todos. Si además conocemos nuestra carta astral, por ejemplo, como esta carta, la persona le sirve, como bien vos dijiste, bueno, si voy a estar sobreexcitado, voy a tener una sobrecarga de energía y de agresividad porque está tocando Marte, lo puedo controlar. Voy más tiempo al gimnasio, camino más antes de llegar a la casa para no pelearme con la gente con las que convivo. Entonces yo creo que es una herramienta para aprender a canalizar esa energía. No hay energía ni buena ni mala, es simplemente cómo la podamos canalizar. Y creo que está súper bien este ejemplo para que todos podamos ir aprendiendo y que todo se puede controlar y si es un aspecto negativo o irritante como este, se puede controlar, pasar la energía a otro lado. Y si es un momento súper positivo, entonces nos sirve para expandir esa influencia. Recordemos entonces una vez más, esta es la Luna. En la casa 2 pueden observar en estos momentos en el video que estoy circulando con el cursor a la Luna, que representa las emociones, pasando por el signo Géminis, que es un signo de aire. Vamos a estar muy influenciados emocionalmente por nuestras ideas, haciendo cuadratura a Neptuno, lo podemos observar en la casa 11 pasando por Piscis, que es un signo de agua que habla de las emociones en su estado más, digamos, profundo, por Mm. decirlo de algún modo. Espero entonces que este video le haya servido a muchos, porque el mensaje que les queremos compartir es justamente ese, cómo la astrología va mucho más allá que simplemente decir cómo me va a ir en el amor, en la salud y en el dinero. Si están interesados en separar un turno con Silvia o conmigo, nos pueden escribir a las redes sociales de Silvia y con gusto podemos separar una cita personalizada para poder no solamente ver cómo esta cuadratura puede afectar a alguno, sino qué información escogió su alma antes de encarnar en el cuerpo que tenemos cada uno de nosotros y con qué fin.